Buenas tardes, siendo las 13:04 del día 6 de junio de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme el orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 4 proyectos de resolución correspondientes a 2 juicios electorales y a 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Francisco Reynoso Valenzuela, de lectura a la cuenta del proyecto que hoy ponemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral número TEC-JE-01/2023, promovido por Rosa Sofía Juez López, en contra del auto de fecha 29 de marzo de 2023, dictado por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador número 18/2023 PSG, mediante el cual desechó la denuncia al considerar que los hechos narrados por la actora no se desprendió una afectación a sus derechos político-electorales, por lo que se declaró incompetente para conocer del asunto y procedió a dar vista al órgano interno de control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo combatido, ya que los agravios que aduce la actora resultaron infundados e inoperantes por lo siguiente. En primer término, la responsable sí fundó y motivó adecuadamente su acuerdo de incompetencia, pues señaló que del análisis preliminar de los hechos denunciados se advierte que se encuentran relacionados con el ejercicio del cargo que actualmente ostenta como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, el cual no es de elección popular, aunado que no se expresó ninguna afectación a algún derecho político electoral, por lo que fue correcto que concluyera que la denuncia no podía ser sustanciada a través de la vía del procedimiento especial sancionador y se ordenara dar vista al órgano interno de control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que ello es acorde a diversos precedentes que ha fijado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, resulta evidente que los hechos denunciados no corresponden a la materia electoral, pues no se relacionan con el impedimento a ejercer su derecho a votar y ser votada, tampoco el impedimento para asociarse en materia política, ni se demuestra que la denunciante sea candidata o esté postulada por algún instituto político o de manera independiente para participar en los próximos comicios, por lo que no basta que la denunciante ejerza un cargo público y que las expresiones denunciadas hayan sido realizadas por personas que detentan un cargo de elección popular. Por otra parte, en el proyecto se considera que la responsable no realizó un análisis de fondo de la denuncia, ya que no se pronunció si son o no ciertos los hechos materia de la queja, tampoco si se actualizaba o no la responsabilidad de las partes, ni si se cometió o no alguna infracción. Además de que no fijó un valor a los medios de prueba, pues su determinación se constriñó al análisis de su competencia como presupuesto previo para dar inicio al procedimiento. Finalmente, se consideró que el acto impugnado no vulneró el derecho de tutela judicial efectiva ni dejó a la denunciante en un estado de vulnerabilidad, ya que la responsable, al no ser la autoridad competente para conocer del asunto, se encontraba imposibilitada para iniciar y, por ende, dar trámite a la denuncia, sin que ello implique el incumplimiento de su obligación de aplicar la perspectiva de género del principio in dubio pro actione, además de que en todo momento actuó en tutela de una posible afectación a sus derechos, dando vista al órgano interno de control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta.
Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En cuanto al juicio electoral TEG-JE-01/2023 se resuelve. Único, se confirma el auto de fecha 29 de marzo de 2023, dictado por la unidad técnica en los términos precisados en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral número TEG-JE-02/2023, promovido por Edith Luna Aguilar, en contra del auto emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador 26/2023-PES-CG, que desechó su queja. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado por resultar infundados e inoperantes los agravios que la parte recurrente expuso, así como uno fundado, pero insuficiente para producir su revocación. Lo anterior es así, en virtud de que la actora manifestó que la autoridad responsable no se pronunció respecto de la calidad con la que compareció al procedimiento, señalando que no se hizo el análisis de las pruebas que aportó a su causa, afirmando que el acto se encontraba indebidamente fundado y motivado, negándole así el acceso a la justicia. Estas afirmaciones resultaron infundadas e inoperantes, derivado de que, contrario a sus señalamientos, la responsable sí analizó la personalidad con la que acudió al procedimiento, derivando en el desechamiento del asunto al resultar improcedente por materia, al no encontrarse en ninguno de los supuestos que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, condición que no es cumplida por la actora para considerar la vulneración de derechos político-electorales alegada. En cuanto a la falta de valoración de las pruebas aportadas, el agravio resultó infundado, en razón a que la autoridad responsable no le corresponde realizar ese análisis, por lo que no le puede producir agravio una omisión que se encontraba fuera de sus atribuciones por ser materia de la revisión de fondo, competencia de esta autoridad jurisdiccional. Finalmente, se determinó como fundado el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación del acto. Sin embargo, resulta ineficaz para que la actora pudiera conseguir su pretensión, en virtud de que, si bien es cierto que la responsable hizo pronunciamientos que escapan del ámbito de sus atribuciones, también lo es que señaló su falta de competencia por materia, atendiendo a la calidad de la actora como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Administración Municipal de San Felipe, cargo que obtuvo a través de un nombramiento por parte del edil y no por el sufragio popular, generando que los hechos denunciados escapen del ámbito electoral, pues corresponden a uno diverso. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-17/2023, formado con motivo de la denuncia presentada por la representación del PAN ante la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ratificado por una entonces candidata, en contra de Armando Félix Paredes, en su calidad de otrora director de Protección Civil de San José Iturbide, Guanajuato, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género por la difusión de imágenes presuntamente constitutivas de esta conducta, difundidas a través de la red social Facebook, así como de 3 líneas telefónicas. Derivado del análisis de las constancias allegadas al expediente, se concluye que no se acredita la existencia de una infracción relacionada con la publicación de imágenes dentro de los perfiles de Facebook La Garrafa Mágica y Reporte San José Libre Expresión, así como el envío de estas a través de una línea telefónica a 2 medios informativos locales. No obstante, sí se demostró la comisión de la conducta imputada por la difusión de una imagen mediante 2 de sus líneas telefónicas a 2 medios informativos locales. Lo anterior
pues se realizó el estudio de esta bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político y conforme a la normativa prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley Electoral Local, de lo cual se obtuvo su acreditación, pues su contenido buscó humillar o denigrar a una candidata mujer, pues la expresión utilizada claramente le representa una ofensa. Ello porque, con independencia de la identificación del elemento de género en esta, resultó clara la reproducción de estereotipos que la colocaron en un papel de subordinación y cosificación, tendiente a limitar sus derechos de carácter político-electoral en igualdad de condiciones con los hombres, y con esto lograr la falta de participación igualitaria de las mujeres en ese ámbito. En consecuencia, al concluirse analizada la conducta reprochada, se propone la imposición de medidas de reparación y no repetición en favor de la quejosa, ordenando además su inscripción en los registros nacional y local de personas sancionadas en materia política contra las mujeres en razón de género, así como el ofrecimiento de una disculpa pública en su favor, entre otras. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración los proyectos de la cuenta. Tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para manifestar que comparto el sentido y los razonamientos expresados respecto del expediente TEC JE-02-2023. Sin embargo, en cuanto al proyecto de expediente TEC-PES-17-2023, que declara la existencia de la falta denunciada, aunque comparto el sentido, pero respetuosamente discrepo de algunas de las consideraciones que lo sustentan. Primero, en el proyecto se dice que existen diferencias cronológicas en la elaboración de las actas de la oficialía electoral, en las que se asentaron diversas inspecciones. Sin embargo, a mi consideración no existen estas, y las actas cuentan con valor probatorio pleno, pues cumplen con lo establecido en el artículo 26 del reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral Local. Segundo, por otra parte, estimo que debió eliminarse el apartado que analiza el modo honesto de vivir del denunciado, pues de no hacerlo se desatiende la determinación emitida en la contradicción de criterios número 228/2022, resuelta en marzo de este año 2023, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el modo honesto de vivir es un concepto subjetivo que puede ser incluso discriminatorio, por lo que prevalece la postura sostenida en la acción de inconstitucionalidad número 107/2016, en la que se determinó que el concepto de modo honesto de vivir es inconstitucional. Tercero y por último, tampoco comparto la propuesta de calificar como prueba ilícita el acta -0E-SE 01/2022, elaborada por el personal de la unidad técnica en el ejercicio de la oficialía electoral, en la que consta la inspección de un equipo celular proporcionado por la parte receptora de imágenes mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. En principio, porque no destruyen los argumentos y justificación que para ello expuso la autoridad sustanciadora, basada en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro comunicaciones privadas. No se vulnera el derecho fundamental a su inviolabilidad cuando los propios interlocutorios revelan el contenido de una comunicación en la que participaron y del cual puede derivar el despliegue de una conducta delictiva. Interpretación de los párrafos 9 y 10 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 18 de junio del año 2008. Además, estimo que el criterio que decide sobre los hechos que nos ocupa es el contenido en la tesis del rubro comunicaciones privadas, el hecho de que uno de los participantes dé su consentimiento para que un tercero pueda conocer su contenido, no implica una transgresión al derecho fundamental a su inviolabilidad. En esos términos, de ser necesario, anuncio la elaboración de un voto concurrente tocante a estos temas, con fundamento en el segundo supuesto de la fracción décima del artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Solo para reiterar que sostendré los términos de mi proyecto. Efectivamente, referí en el proyecto que existen diferencias cronológicas entre el levantamiento del acta, es decir, cuando se inicia
y cuándo se fedatan los hechos que ahí se señalan, porque normalmente la unidad técnica tiende a regresar al pasado cuando está en este momento fedatando, tiende a regresar al pasado, si bien lo permite el propio reglamento, pero insisto, considero que estas actas deben de proporcionar total certeza para de lo que se está fedatando, y en mi opinión esto no ocurre. Por eso es que, en mi opinión, tienen un alcance solamente indiciario. Respecto del modo honesto de vivir, efectivamente, usted me compartió estas observaciones. Sin embargo, en este caso, atendiendo a los lineamientos del INE, es que se hace esa valoración, y debo de reiterar que en este proyecto no se le ha quitado el modo honesto de vivir a la persona que es declarada que comete las infracciones a la normativa electoral. Por lo que respecta a la calificación de la prueba ilícita, en esta acta, con una nomenclatura muy amplia, pero con numeración, con terminación 1 de 2022, en cuanto a que la unidad técnica está fedatando está inspeccionando una conversación de un teléfono de WhatsApp, pues sí considero que esta prueba se está obteniendo de manera ilícita. Por eso los términos del proyecto, esta prueba no se está considerando para la acreditación de la conducta, por lo que, insisto, mantendré los términos del proyecto como fue circulado. Si no hay más observaciones, si no hay más intervenciones, bien, en caso de que no los haya, le voy a solicitar al secretario general que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con mis proyectos. magistrada María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con los proyectos formularé voto concurrente en el expediente TEC-PES 17/2023 en los términos del artículo 19, fracción 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, y respecto del expediente TEC-PES-17/2023, el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía anuncia que formulará un voto concurrente en los términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio electoral TEG-JE-2/2023 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo del 8 de mayo de 2023 emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 26/2023-PES-CG. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador T-PES-17/2023 se resuelve. Primero, se declara inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna, al no acreditarse la conducta referente a la presunta publicación de imágenes constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, en detrimento de la entonces candidata a la alcaldía de San José Iturbide, Guanajuato, dentro del perfil de Facebook La Garrafa Mágica y Reporte San José Libre Expresión, en términos de lo expuesto en esta resolución. Segundo, se declara inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse la conducta referente a la presunta difusión de dos imágenes constitutivas de BPG en detrimento de la entonces candidata a la alcaldía de San José Iturbide, Guanajuato, mediante sus líneas telefónicas a los medios informativos TVI y La Opinión en términos de los apartados B y C del numeral 5 de esta resolución. Tercero, se declara existente la conducta atribuida a Armando Félix Párez al reunir los elementos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género en detrimento de la entonces candidata a la alcaldía de San José Iturbide, Guanajuato, por la difusión de una imagen mediante sus líneas telefónicas a dos medios informativos, y se le imponen las sanciones en términos de lo señalado en el apartado A del numeral 5 de la resolución. Cuarto, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la denunciante las señaladas en el apartado A del punto 5 de la sentencia. Quinto, se ordena a la Secretaría General del Tribunal
que cuando la presente resolución quede firme, atienda lo ordenado en esta determinación. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Intervenciones para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente 9/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, otrora presidente municipal de San Luis de la Paz y precandidato a dicho cargo por el Partido Revolucionario Institucional en vía de elección consecutiva, así como en contra de Juan Carlos Vicuña Sánchez y Blas Edgardo Peña Pérez, como administradores de los perfiles de Facebook utilizados en los hechos denunciados, también de Informativo Ágora SRCB y del Instituto Político referido. Los hechos denunciados consistieron en la publicación de imágenes y videos en los perfiles de Facebook, tanto del primero de los denunciados como del municipio de referencia, con lo que se estimó el quejoso que se actualizaban los actos anticipados de campaña, publicación de imágenes relacionadas al culto religioso, indebida utilización de recursos públicos, promoción personalizada, uso de la imagen de personas menores de edad sin contar con los requisitos establecidos en los lineamientos que al respecto emitió el Instituto Nacional Electoral, así como culpa en la vigilancia por el partido denunciado. Del análisis del expediente se advierte que se constató la existencia de la mayoría de las publicaciones denunciadas y su contenido, a través de su inspección asentada en el acta correspondiente, la que si bien fue cuestionada en su valor probatorio por supuestas deficiencias en su confección, esta ponencia estima no procedente tal reclamo, puesto que cada diligencia ahí transcrita se practicó de manera autónoma y observando la normativa que le rige, a excepción de una de estas. En ese tenor, uno de los contenidos que no fue posible constatar fue en el que se denunciaba el uso de símbolos religiosos en lo que, según el denunciante, constituía propaganda electoral, por lo que se propone declarar no actualizada esta falta. Igualmente se estima no configurada la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en materia electoral, pues aunque se acreditó su aparición en ciertas publicaciones, esta fue de tipo gubernamental y por tanto sin que le apliquen los lineamientos al efecto emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Se propone también la no configuración del uso indebido de recursos públicos, pues las publicaciones materia de queja sí hacían referencia a las acciones de gobierno y al quehacer del presidente municipal con tal calidad. Sin embargo, se propone declarar actualizados los actos anticipados de campaña, pues el precandidato denunciado otorgó una entrevista que videograbó y colocó en su perfil de Facebook, en la que hizo expresa su intención de ser reelecto para el cargo público que ocupaba, señalando su calidad de precandidato del Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, se propone la extensión de tal responsabilidad al administrador de dicha cuenta de Facebook, es decir, Juan Carlos Vicuña Sánchez, lo mismo que al citado partido por la culpa en vigilancia. En esos términos, se impondría a los infractores amonestación pública. Por otro lado, se estima actualizada también la promoción personalizada que como servidor público hizo Luis Gerardo Sánchez Sánchez a través de publicaciones en el perfil de Facebook del municipio, en las que se adjudicaban más a él que al ayuntamiento las acciones y logros de gobierno, lo que lo posicionó en el ámbito electoral de manera indebida. Así, la responsabilidad generada se propone imputarla también a quien administró el perfil de Facebook, siendo Blas Edgardo Peña Pérez. Por todo ello, se les impondría multa en los términos citados en el proyecto. Finalmente, se propone declarar la no responsabilidad de Informativo Ágora SADCB en los hechos denunciados, pues solo se limitó a publicar la nota de designación como precandidato de Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Está a consideración el proyecto de la cuenta.
Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto, magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-09/2023 se resuelve. Primero, se declara la existencia de actos anticipados de campaña y promoción personalizada y responsabilidad en su comisión a Luis Gerardo Sánchez Sánchez, por lo que se le impone amonestación pública y multa de 75 unidades de medida y actualización diaria. Segundo, se declara la responsabilidad de Juan Carlos Vicuña Sánchez en la comisión de los actos anticipados de campaña en favor de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, por lo que se le impone amonestación pública. Tercero, se declara la responsabilidad de Blas Edgardo Peña Pérez en la comisión de promoción personalizada en favor de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, por lo que se le impone multa de 50 unidades de medida y actualización diaria. Cuarto, se declara la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional por falta en su deber de cuidado respecto de su entonces precandidato y que actualizó actos anticipados de campaña, por lo que se le impone amonestación pública. Quinto, se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en uso indebido de recursos públicos, uso de símbolos religiosos en propaganda electoral y vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Sexto, se declara la no responsabilidad de Informativo Ágora S.A.D.C.B. respecto de las faltas electorales denunciadas. Séptimo, se da vista a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para los efectos conducentes. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:31 del 6 de junio de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, magistradas. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luego. Hasta luego, buenas tardes.